se apesadumbró en extremo y se enojó. Vemos que mientras el Señor y sus ángeles se regocijaban por el arrepentimiento de la ciudad, el agente humano del milagro se enojó por la respuesta afirmativa del pueblo a la palabra de Dios. Pero lo interesante es que Jonás no solo se disgustó, sino que lo hizo en extremo, dice la Biblia. Esta actitud de enojarse constituye el contenido del capítulo. Así que vamos a ver en este capítulo también dos encuentros entre Dios y Jonás que nos enseñan algunas lecciones. Así que al terminar este capítulo, la verdad, este capítulo no tiene fin. Si ustedes se dan cuenta, en Jonás termina con una pregunta, versículo 11, capítulo 4. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si notamos, el libro de Jonás no tiene fin, pero vamos a descubrir por qué es que este libro no tiene fin. Así que, para iniciar en esta mañana, vamos a leer Jonás capítulo 4, verso 1 al 4. Si usted no tiene Biblia ahí con usted, le pido que ponga mucha atención, que escuche, si va manejando, si va hacia su trabajo, y si tiene una Biblia, sáquela, léala por favor, porque esto va a impactar más su vida. Dice la Biblia, Jonás capítulo 4, verso 1 en adelante, al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Vamos a ver primero las circunstancias del encuentro entre Dios y Jonás. Según el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Dice la Biblia que Jonás todavía no salía de la ciudad. Es muy probable que este encuentro se llevara el día después de que Jonás hiciera su predicación. Aún no había llegado el fin de el plazo que Jonás había dicho de 40 días para destruir Nínive. Pero a Jonás no le agradó la probabilidad de que Dios no consumiera en juicio en contra de Nínive. Así que el profeta empieza a reclamar. Pero yo quiero que usted imagine al profeta reclamando al Señor su clemencia. Jonás de alguna forma aceptaba que la salvación era de Jehová, porque dice en el capítulo 2, verso 9, la salvación es de Jehová, pero él quería determinar quiénes podían disfrutar de ella y quiénes no. Así que la raíz del problema de Jonás es que él no se quería conformar a la voluntad de Dios. Escuchó bien, Jonás, el problema que él tenía y por el cual se enojaba es que él no quería someterse a la voluntad de Dios. Pero hermanos, quiero decirles que cuando usted tenga un conflicto con la voluntad de Dios, Dios siempre va a ganar, Él siempre va a imponer su voluntad. Muchas veces hay cristianos que tienen problemas con la voluntad de Dios. Hay jóvenes que tienen problemas con la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé eso? Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, los jóvenes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero los jóvenes parecen tener un problema con la voluntad de Dios. Ellos quieren buscar personas que no son cristianas para contraer un noviazgo o un matrimonio. Ellos tienen problemas con la voluntad de Dios y muchas veces se rebelan contra Dios y llegan a contraer matrimonio o noviazgos con personas que no son cristianas. Y tienen ese conflicto, y muchos cristianos en otras áreas de su vida tienen este conflicto. Por ejemplo, quizás haya problemas en las ofrendas. Las personas tienen problemas para darle a Dios lo que es de Él. Y tienes problemas con la voluntad de Dios, tienes problemas con la voluntad. Quizás haya hermanas que me están escuchando que tienen problemas para someterse a sus maridos.
Me ha tocado hermanas que me dicen, no, hermano, yo no puedo someterme a mi marido, me cuesta mucho trabajo. Y bueno, necesitaría hacer una explicación muy detallada de lo que significa someterse al marido, pero en términos básicos se refiere a que el marido tiene un liderazgo y la mujer debe respetar ese liderazgo. No significa que el marido es un dictador que puede hacer lo que quiere con la mujer, no significa eso, pero sí hay un liderazgo de parte del hombre hacia la mujer. Muchas mujeres no se pueden someter a esa voluntad. ¿Por qué? Porque dicen, pídame lo que usted quiera, yo hago lo que usted quiera en la iglesia, pero ¿cómo batallo con esa parte que Dios me pide? Bueno, quiero que entienda que es voluntad de Dios y que si usted como mujer no lo cumple, usted no está en contra del pastor ni en contra de la iglesia, sino en contra de la voluntad de Dios. Jonás, Dios quería la salvación porque Dios es un Dios de misericordia, pero Jonás estaba en contra de esto. Nuestro Señor siempre gana, nuestro Señor siempre impone su voluntad porque Él es soberano. Cuando usted tenga un problema con la voluntad de Dios, se dará cuenta, como dice el libro de Romanos capítulo 12, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, las personas que se casan con personas incrédulas después tienen muchos problemas y ahí se dan cuenta que no era la voluntad de Dios y que por estar en contra de la voluntad de Dios van a venir consecuencias. Así que es una gran lección para empezar. Jonás estaba muy dado por el actuar de Dios. ¿Cuántas veces te has molestado por cómo actúa Dios contigo o con alguien de tu familia o con nosotros? No, es que yo no merezco esto. No, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios está actuando así conmigo? ¿Por qué la voluntad de Dios es esta para conmigo? Bueno, quiero que entienda que cuando usted ama a Dios, usted estará de acuerdo con todo lo que Dios hace. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es la Escritura. Ahora vamos a ver la petición del profeta. El versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba tan enfadado y deprimido que pidió una cosa a su hacedor, te ruego que me quites la vida. Tal como hizo en el capítulo 1, recurrió a la muerte como solución a su problema. Nuestro profeta no fue el único que deseó morir en tiempos de crisis en su vida y ministerio. El profeta Elías en una ocasión oró, allá en Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, dice la Biblia, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En esto vemos que los siervos más entregados pueden tener épocas de desánimo al grado de querer abandonar la vida. Sí, escuchó bien. Aún los siervos más entregados pueden tener épocas de desánimo al grado de querer abandonar la vida. Hermanos, el desánimo, las cargas, las pruebas pueden venir a la vida del hombre más entregado de Dios. Llámese en su iglesia, llámese el pastor, algún hermano, algún diácono. Puede llegar a la vida de un siervo de Dios, a la vida de un miembro de nuestra iglesia, un desánimo tal que queramos abandonar las cosas. Nadie está exento de que algún día el desánimo llegue a nosotros. La Biblia dice que aún las personas que predicaron la palabra del Señor y tuvieron comunión con Dios, en algún momento sintieron ese desánimo. Lo curioso es que ambos profetas tuvieron este desánimo después de una gran victoria. Elías derrotó a 450 profetas de Baal y Jonás presenció la conversión de toda una ciudad, y después de esto ellos sintieron un desánimo. Hermanos, realmente creo que todos los que estamos en el ministerio hemos pasado por algún momento en nuestra vida en que hemos pensado en dejar el ministerio. Hemos pensado en apartarnos, hemos pensado en vivir nuestras vidas lejos quizás del servicio al Señor. Pero la verdad, hermano, es que son etapas por las cuales tenemos que pasar para depender de Dios. Jonás estaba tan enojado, tan afligido, tan desanimado, que él deseó morir.
Hermanos, algunas veces, y esto es una realidad, se lo digo, si nunca lo ha pasado, si lo ha pasado me entenderá, algún día llegará el desánimo a nuestras vidas. Pero eso no significa que estamos perdidos. Más bien significa que es el momento en el que tenemos que estar más cerca de Dios. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero Dios le contesta a Jonás, verso 4, dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermanos, creo que si yo fuera Dios, que qué bueno que no soy, ¿verdad? Y Jonás me hubiera dicho, quítame la vida, yo hubiera complacido a Jonás, porque lo único que ha causado a Jonás es problemas hasta este punto. Pero Dios, de alguna manera, si hubiera hecho eso con Jonás, creo que hubiera sido justo, pero Dios manifestó su paciencia. En lugar de ponerlo en su lugar y darle una reprimenda, la Biblia dice que con ternura le hizo una pregunta que consta de 3 palabras en el hebreo. ¿Tienes acaso razón de enojarte tú tanto? El problema no era el grado del enojo, sino más bien la legitimidad del enojo. ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es tu razón de enojarte? Con esta pregunta lo forzó a reflexionar sobre el motivo de su enojo. Con esto Dios estaba preparando el terreno para la lección objetiva. Y ahora, hermano, quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué hay de la voluntad tuya en relación con la de Dios? ¿Hay algún área en su vida en que tú insistes en que tienes razón y que el Señor está equivocado? ¿Hay un área en tu vida en la que tú piensas que tú estás bien y el Señor está equivocado? Alguien dijo alguna vez, ¿habrá alguien que le ha dado un consejo a Dios? Y nuestra respuesta inmediata fue, no, nadie. Dios todo lo sabe y no necesita consejos de nadie. Y aquel pastor nos apuntó a todos y nos dijo, ustedes han tratado de darle consejos a Dios, y todos nos quedamos pensando, ¿cómo es posible? Dice, sí, cuando la Biblia dice que hagas esto y tú haces lo contrario, tú estás tratando de darle un consejo a Dios, estás tratando de decir que lo que Él dice en su palabra no es lo correcto, sino lo que tú piensas. Y realmente nos dimos cuenta que sí, que vemos muchos humanos, muchas personas cristianas, que queremos darle un consejo a Dios, cuando Dios nos ha dicho cómo vivir, cómo hacer las cosas, cuál es la voluntad de Dios, pero nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios y vivimos de otra manera. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿tienes algún problema con la voluntad de Dios en algún área de tu vida? ¿Crees que tú estás bien y que Dios está equivocado? Bueno, te quiero repetir el texto de Romanos 12. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios no se equivoca. Muy bien, nunca usted podrá mejorar la voluntad de Dios. Jamás. Nunca nada de lo que usted haga por su propia voluntad será mejor que la voluntad de Dios. Ahora le pido que si usted tiene algún problema con la voluntad de Dios en algún área de su vida, en serle fiel a Dios, por ejemplo, hay muchos hermanos nuevos en Cristo que tienen problemas con la fidelidad los domingos. Pero hermano, ¿acaso será que tengo que ir a todos los cultos? Claro, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que es el día del Señor. No es 2 horas del Señor, no es 3 horas del Señor, es el día del Señor. Usted debe darle a Dios el domingo todo el día, pero hay cristianos que tienen problemas con ese punto. Es la voluntad de Dios que usted le entregue el domingo al Señor, sí, pero usted le entrega 1 hora, va a un culto y todavía llega tarde. La Biblia dice que usted le debe el día al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Pero usted se cree más inteligente y va a un solo culto. Bueno, le pido que incline su rostro y presente su cuerpo al Señor en sacrificio vivo, para que Él lo use como instrumento en sus manos para hacer su voluntad. Pídale a Dios, como dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Espero que si usted tiene algún problema con la voluntad de Dios, en este mismo momento no espere, se arrodille y le pida perdón al Señor. Le diga, Señor, perdóname, yo he querido hacer mi voluntad en mi familia, he querido hacer mi voluntad con mis hijos, he querido criarlos como yo pienso, como yo quiero, y no me he apegado
a lo que dice tu palabra. Yo he querido comportarme en mi trabajo